Me llamo Ernesto Villalba y tengo 68 años. Aquella noche de noviembre, con la mesa puesta para 14 personas y el aroma del pavo todavía flotando en el comedor, mi propio hijo se puso de pie, golpeó la copa con el tenedor para pedir silencio, y dijo delante de toda la familia: «Papá, ya es hora de que hablemos con honestidad. Todos aquí sabemos que ya no puedes vivir solo. Renata y yo lo hemos decidido. La casa se vende. Es lo mejor para ti». Se hizo un silencio tan espeso que pude escuchar el reloj de pared que mi difunta esposa había comprado en un mercado de artesanías hacía 30 años. Miré los rostros de mis nietos, que bajaron la mirada hacia sus platos. Miré a mi nuera, Renata, que sonreía con esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos. Y miré a Mauricio, mi hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, al que cargué en hombros durante años, esperando encontrar en su rostro algún rastro de duda. «¿Perdón?», fue lo único que logré decir. «No te alteres, papá. Es una decisión familiar. Ya hablamos con un agente inmobiliario». Ahí, en ese instante, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero no grité, no golpeé la mesa. Simplemente tomé mi copa de vino, la bebí despacio y sonreí. Porque en ese momento, sin que ninguno de ellos lo supiera, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida y la de todos los que estaban sentados en esa mesa. Nadie podía imaginar lo que yo sabía. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de hacer. Para entender cómo llegamos a esa noche, hay que retroceder 40 años, hasta un pequeño estudio de arquitectura en el centro de la ciudad, donde yo, un joven recién graduado, dibujaba planos hasta la madrugada, con la esperanza de construir algo que durara más que yo mismo. Con el tiempo, ese sueño se hizo realidad. Diseñé escuelas, hospitales, puentes que todavía cruzan la gente sin saber mi nombre. Nunca fui millonario, pero fui disciplinado. Ahorré, invertí con cuidado. Compré la casa donde crié a mi hijo. Una casa de 2 plantas con un jardín de limoneros que mi esposa, Amalia, cuidó con una devoción casi religiosa hasta el día en que el cáncer se la llevó, hace ya 6 años. Desde entonces, esa casa dejó de ser solo ladrillos y tejas. Era el único lugar donde todavía podía sentir su presencia, en el olor de las sábanas, en las marcas de lápiz en el marco de la puerta donde medíamos la estatura de Mauricio cada año, en el banco de madera bajo el limonero donde ella se sentaba a leer por las tardes. Mi salud, para mi edad, era buena. Caminaba 40 minutos cada mañana. Jugaba ajedrez los martes con mis viejos amigos del colegio, Rodolfo y Casimiro, en el café de la esquina. Mi mente estaba lúcida, quizás más lúcida que la de muchos hombres 20 años más jóvenes que yo. Pero para mi hijo y su esposa, yo ya no era el hombre que había levantado un estudio de arquitectura desde cero. Era, simplemente, un estorbo. Un problema logístico, una casa grande que no aprovechaba viviendo solo. Mauricio, mi hijo, había heredado mi terquedad, pero no mi paciencia. Trabajaba en finanzas, ganaba bien, y sin embargo, siempre parecía necesitar más. Renata, su esposa, venía de una familia con mucho dinero y pocas raíces, y desde el primer día que la conocí, entendí que para ella el valor de las cosas y de las personas se medía en números. Mis nietos, Valentina de 15 años y Joaquín de 12, eran buenos niños, pero crecían en una casa donde el respeto hacia los mayores se había convertido en una palabra de museo. Y estaban los vecinos, doña Consuelo, que había visto crecer a Mauricio y ahora cuidaba de mí con empanadas los domingos, y don Anselmo, viudo como yo, que se había convertido en algo parecido a un hermano en estos años de soledad compartida. Con esa familia, con esos vecinos, con esa historia, llegamos a la noche del pavo y la copa golpeada con el tenedor. El conflicto no nació esa noche. Llevaba meses, quizás años, creciendo como una grieta silenciosa en una pared que parece firme hasta que un día se derrumba. Empezó con pequeñas cosas, llamadas que dejaban de llegar, cumpleaños en los que no pudieron pasar papá, el tráfico estuvo terrible, aunque vivían a 15 minutos.
Empecé a notar que cuando visitaba su casa, Renata bajaba la voz al hablar por teléfono, como si yo no debiera escuchar. Empecé a notar que Joaquín, mi nieto menor, ya no corría a abrazarme cuando llegaba, sino que levantaba apenas la vista de su pantalla y decía, «Hola, abuelo», con la misma emoción con la que uno saluda al cartero. Una tarde de marzo, fui a dejarles unas verduras de mi huerto, otra costumbre que Amalia me había dejado, y escuché, sin querer, una conversación en la cocina. «Ese terreno solo, sin la casa, vale una fortuna», decía Renata. «Si lo vendemos ahora, con los precios como están, podríamos pagar la casa de la playa completa». «Es la casa de mi papá, Renata. No puedo simplemente...». Nadie dice simplemente. Pero tu papá ya no necesita tanto espacio. Un departamento pequeño, cerca de una clínica, sería más práctico. Y seamos honestos, Mauricio. Ese jardín, esos árboles, todo ese mantenimiento, es mucho para un hombre de su edad. Me quedé de pie en el pasillo, con la bolsa de tomates en la mano, escuchando cómo mi vida se convertía en una ecuación de metros cuadrados. No dije nada. Dejé la bolsa en la mesa de la entrada y me fui. Las semanas siguientes trajeron más de lo mismo, cada vez con menos disimulo. En una cena familiar, Renata comentó, como quien no quiere la cosa, que había leído un artículo sobre residencias para adultos mayores con estilo de vida activo. En otra ocasión, Mauricio me preguntó si no me sentía un poco solo, en una casa tan grande, con ese tono que usan los médicos antes de dar una mala noticia. Yo respondía siempre lo mismo. «Estoy bien, hijo. Esta es mi casa. Aquí está tu madre, en cada rincón». Y cada vez que lo decía, veía en los ojos de Renata un destello de impaciencia, como si mi dolor, mi memoria, mi historia, fueran simplemente un obstáculo entre ella y sus planes. La manipulación emocional se volvió más sofisticada. Empezaron a usar a mis nietos como mensajeros. «Abuelo, mamá dice que deberías pensarlo, por tu salud», me decía Valentina, repitiendo palabras que claramente no eran suyas. Empezaron a olvidar invitarme a reuniones familiares pequeñas, y luego se sorprendían, casi ofendidos, de que yo me sintiera dolido. «No es que no te quisiéramos ahí, papá, es que fue algo espontáneo, de último momento». Cada excusa era una piedra más en el muro que estaban construyendo entre nosotros. Y yo, como un tonto enamorado de una familia que ya no me quería de la misma forma, seguía insistiendo, seguía llamando, seguía llevando tomates y calabazas que muchas veces terminaban olvidados en el refrigerador hasta que se pudrían. Doña Consuelo, mi vecina, fue la primera en decírmelo con claridad. «Ernesto, perdóname que te lo diga, pero esa gente te está tratando como a un mueble viejo, y tú se los permites». «Es mi familia, Consuelo. Uno no abandona a la familia. No te pido que la abandones. Te pido que te respetes a ti mismo». Esas palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante semanas. Pero el corazón de un padre es terco, más terco incluso que el orgullo. Seguí creyendo que, en el fondo, mi hijo me quería. Seguí creyendo que todo aquello era una fase, un mal momento, algo que se arreglaría con el tiempo. El punto de quiebre llegó, como suele pasar con las peores cosas, cuando menos lo esperaba, en una celebración. Cumplíamos, ese noviembre, los 65 años de matrimonio simbólico que Amalia y yo hubiéramos alcanzado si ella siguiera con vida. Yo había insistido en organizar una cena en la casa, invitando a toda la familia, a Rodolfo y Casimiro, a doña Consuelo y don Anselmo. Quería, por una noche, sentir que la casa volvía a llenarse de la vida que Amalia le había dado. Cociné durante 2 días. Puse el mantel bordado que ella había hecho a mano. Puse su foto en el centro de la mesa, junto a una vela. Fue en medio de esa cena, con la copa en alto para hacer un brindis por mi esposa, que Mauricio se levantó y, con Renata mirándolo con una expectación que ahora entiendo era planificada, soltó la sentencia que ya conocen. «Papá, ya es hora de que hablemos con honestidad. Todos aquí sabemos que ya no puedes vivir solo. Renata y yo lo hemos decidido. La casa se vende.
Es lo mejor para ti. Delante de todos, delante de mis amigos de toda la vida, delante de mis nietos, delante de la foto de Amalia, que parecía mirarme desde la mesa con la misma incredulidad que yo sentía. Mauricio, dije, con la voz más calmada de lo que hubiera imaginado posible, ¿ya hablaste con un agente inmobiliario sin decirme nada? No quería preocuparte innecesariamente hasta tener los números claros. ¿Los números? Papá, no lo tomes así. Es lo más lógico. Tú solo en esta casa enorme, y nosotros pagando una hipoteca en un departamento la mitad de chico. No tiene sentido. Ahí habló Renata, con esa voz suave que usaba cuando quería sonar razonable ante testigos. Ernesto, nadie está tratando de quitarte nada. Es por tu bienestar. Ya no es seguro que subas y bajes esas escaleras solo. ¿Qué tal si te caes y nadie se entera? Rodolfo, mi amigo de toda la vida, intentó intervenir. Con todo respeto, esta parece una conversación privada de familia. Tal vez no sea el momento. Con todo respeto, Rodolfo, cortó Renata, esto también le compete a la familia extendida, porque en algún momento todos tendrán que ayudar si algo le pasa a Ernesto. Sentí la sangre subirme al rostro. Miré a mis nietos. Valentina miraba su plato, avergonzada. Joaquín miraba a su madre con una mezcla de confusión y algo que dolía más que cualquier insulto, indiferencia entrenada. Esta es la casa donde crié a tu padre, le dije a Renata, tratando de mantener la voz firme. Esta es la casa donde tu esposo dio sus primeros pasos. Aquí está enterrado, en cada rincón, el recuerdo de la mujer que amé durante 42 años. Y lo entendemos, papá, de verdad, dijo Mauricio. Pero los recuerdos no pagan asilos ni enfermeras si algún día las necesitas. ¿Asilos? Repetí. ¿Ya estás planeando dónde meterme? No es meterte a ningún lado, papá, es planificar con responsabilidad. Fue entonces cuando Renata, quizás envalentonada por el silencio incómodo de los demás, dijo la frase que terminó de romper algo dentro de mí. Ernesto, seamos sinceros, esta casa es demasiado para un viejo solo. Es momento de que dejes de aferrarte al pasado y pienses en lo que realmente importa. Un viejo solo. Esas palabras, dichas frente a mis amigos, frente a mis nietos, frente al retrato de mi esposa, cayeron sobre mí como piedras. Y me levanté de la mesa, dejando a todos en un silencio que, esta vez, nadie se atrevió a romper. Esa noche no dormí. Me senté en el porche, bajo el limonero de Amalia, con una manta sobre los hombros y una taza de café que se enfrió sin que yo la tocara. Pensé en 42 años de matrimonio. Pensé en las noches en que Amalia y yo nos quedábamos despiertos planificando el futuro de Mauricio, ahorrando cada peso para que pudiera estudiar en la mejor universidad. Pensé en cómo, sin darnos cuenta, quizás le dimos tanto que nunca le enseñamos a valorar lo que no se compra. No tomé ninguna decisión esa noche. Lo que hice fue algo más simple, más silencioso. Decidí observar. Decidí, por primera vez en años, dejar de rogar por el amor de mi familia y empezar a mirar con claridad quiénes eran realmente las personas que me rodeaban. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia disfrazada de sumisión. No llamé a Mauricio. No respondí a los mensajes de Renata, que, curiosamente, empezaron a llegar con más frecuencia ahora que yo guardaba silencio. Papá, no te enojes, fue solo una sugerencia. Ernesto, entiende que lo hacemos por tu bien. Suegro, deberíamos hablar con calma. Yo respondía con monosílabos, o simplemente no respondía, y en ese silencio, empecé a hacer algo que ellos jamás hubieran imaginado. Empecé a investigar. Llamé a mi abogado de toda la vida, el doctor Feliciano Bravo, un hombre que había sido compañero mío de universidad y que conocía cada detalle de mis finanzas desde que compré mi primer terreno. Feliciano, necesito que revisemos mi testamento. Y necesito que investigues algo por mí, con discreción. Le conté todo. La cena, las palabras de Renata, los meses de indiferencia disfrazada de preocupación.
Feliciano escuchó en silencio, y cuando terminé, dijo algo que se me quedó grabado. Ernesto, hace tiempo que quería decirte algo, pero no encontraba el momento. Hace 6 meses, tu hijo vino a mi oficina preguntando sobre el proceso legal para declarar a un padre en estado de vulnerabilidad y solicitar una tutela sobre sus bienes. El aire se me fue del pecho. No llegó a nada formal, Ernesto. Le expliqué que, dado tu estado de salud y lucidez, sería imposible y además, legalmente cuestionable. Pero quería que lo supieras. No fue una decisión de un día para otro. Llevan tiempo planeando esto. En ese momento entendí que no se trataba solo de una casa. Se trataba de mi libertad, de mi dignidad, de los últimos años de mi vida que ellos ya habían empezado a repartirse en su cabeza como si yo estuviera muerto. Quiero cambiar todo, el testamento, las propiedades, todo. Y quiero que sea legal, sólido y silencioso. Durante las semanas siguientes, viví una doble vida. Para mi familia, era el mismo Ernesto de siempre, silencioso, dolido, el viejo terco que se había ofendido por una tontería, como Renata le decía a sus amigas por teléfono, sin saber que doña Consuelo, mi fiel vecina, escuchaba todo desde su jardín y me lo contaba con lujo de detalles. Para mí mismo, sin embargo, cada día era un paso hacia una decisión que llevaba gestándose en silencio desde aquella noche del pavo. Visité, junto a Feliciano, cada una de mis propiedades. Además de la casa familiar, tenía 2 locales comerciales que alquilaba desde hacía 20 años, y un terreno en las afueras de la ciudad que había comprado como inversión en mis años de arquitecto. Y mi propio hijo quiere construir mi retiro sin siquiera preguntarme cómo quiero vivirlo. No voy a permitirlo construir. Y ahí, en esa oficina con olor a papel viejo y café recalentado, le expliqué mi plan. Primero, vendería el terreno de las afueras, discretamente, a través de un intermediario, para que nadie relacionara la venta conmigo directamente. Segundo, transferiría los 2 locales comerciales a una fundación que crearía en honor a Amalia, dedicada a becas de arquitectura para jóvenes de bajos recursos, el sueño que ella siempre tuvo y que nunca alcanzamos a concretar juntos. Tercero, y esto era lo más difícil, la casa familiar. No la vendería, pero tampoco la dejaría en herencia directa a Mauricio. Quiero ponerla a nombre de un fideicomiso, le dije a Feliciano. Que la use mientras viva, pero que a mi muerte se convierta en un centro comunitario para adultos mayores del barrio. Un lugar donde la gente como yo, la gente a la que sus familias ya no tienen tiempo de escuchar, pueda encontrar compañía, actividades, dignidad. Feliciano me miró largo rato, y luego sonrió, una sonrisa triste y admirada al mismo tiempo. Amalia estaría orgullosa de ti. Amalia estaría furiosa conmigo por tardar tanto en hacerlo. Firmamos los primeros documentos esa misma semana. Todo, absolutamente todo, se hizo con la discreción de un hombre que ha aprendido, después de una vida entera, que las decisiones importantes no necesitan anunciarse a gritos. Mientras tanto, en la superficie, mi relación con Mauricio y Renata se mantenía en un punto muerto de disculpas a medias. Vinieron una tarde, casi un mes después de la cena, con una caja de pasteles y una sonrisa incómoda. «Papá, queremos disculparnos por cómo se dijeron las cosas», empezó Mauricio. «No fue la manera correcta». Bueno, sigue siendo algo que deberíamos considerar, pero entendemos que fue apresurado hablarlo así, delante de todos. Es decir, no se disculpaban por el plan, se disculpaban por el mal tiempo del anuncio. La diferencia, sutil pero definitiva, terminó de confirmarme que había tomado la decisión correcta. «Está bien, hijo», dije, y los invité a pasar, y comimos los pasteles, y hablamos de temas ligeros, y Joaquín me mostró un dibujo que había hecho en la escuela, y por un momento, solo por un momento, sentí el fantasma de la familia que alguna vez fuimos. Pero cuando se fueron, y la puerta se cerró detrás de ellos, no sentí tristeza. Sentí claridad, porque ahora sabía algo que ellos no sabían, que mientras planeaban mi futuro sin mi consentimiento, yo ya había construido uno propio, uno que ellos jamás hubieran imaginado, y del que no formarían parte de la manera en que esperaban. Los meses pasaron.
La fundación en honor a Amalia se constituyó legalmente en enero. El fideicomiso de la casa quedó firmado en marzo. Y en abril, sin decirle a nadie de mi familia directa, más que a doña Consuelo y a mis amigos del ajedrez, tomé una decisión que ni Feliciano vio venir del todo. Vendí mi antiguo auto, empaqué 2 maletas, dejé la casa, ahora protegida legalmente para su propósito futuro, al cuidado de un administrador de confianza que contraté a través de la fundación, y me fui a vivir 6 meses a un pueblo costero donde Amalia y yo habíamos pasado nuestra luna de miel, un lugar que llevaba 44 años prometiéndome que volvería a visitar. No le avisé a Mauricio. Le dejé una carta a doña Consuelo, con instrucciones de entregársela solo si preguntaban. Y me fui una madrugada de abril, sin despedidas, sin discursos, con el mismo silencio con el que había tomado cada decisión desde aquella cena de noviembre. El pueblo se llamaba Punta Serena, un lugar de pescadores con casas blancas y calles de piedra, donde el mar entraba por las mañanas, oliendo a sal y a pan recién horneado. Alquilé una pequeña casa frente al malecón, con un balcón desde donde podía ver el atardecer cada tarde, algo que en la ciudad, entre el ruido y las obligaciones, había olvidado hacer. Al principio, la soledad pesaba. Me despertaba a veces esperando escuchar los pasos de Amalia en la cocina, o el timbre del teléfono con la voz de algún nieto pidiéndome que fuera a verlo jugar fútbol. Pero poco a poco, esa soledad se transformó en algo distinto, en compañía de mí mismo, una compañía que había abandonado hacía años en nombre de ser un buen padre, un buen abuelo, un buen todo para los demás. Conocí a Herminia, una viuda de 70 años que vendía artesanías en el mercado del pueblo y que se convirtió en mi compañera de caminatas matutinas. Conocí a un grupo de jubilados que jugaban dominó cada tarde bajo un árbol centenario en la plaza, y que me adoptaron como si llevara toda la vida entre ellos. Volví a pintar, algo que había dejado en mi juventud por falta de tiempo. Volví a leer novelas enteras sin interrupciones. Volví, en resumen, a ser Ernesto, no el papá de Mauricio, ni el suegro de Renata, ni el abuelo que estorba, sino simplemente you. Mientras tanto, en la ciudad, mi ausencia había desatado una tormenta que yo no vi, pero que doña Consuelo me relataba con detalle en nuestras llamadas semanales. Mauricio vino como loco preguntando ¿dónde estabas? Me contó entre risas. Le dije que te habías ido de viaje y que no sabía cuándo volverías. Casi se desmaya. Ay, Ernesto, deberías haber visto su cara cuando averiguaron lo del fideicomiso de la casa. Fueron al registro de la propiedad a revisar unos papeles y descubrieron que la casa ya no figura a tu nombre libremente, sino atada a esa fundación. Casi le da un infarto al anuero. No sentí alegría malsana al escuchar esto, para ser honesto. Sentí, más bien, una tristeza serena, la tristeza de saber que había hecho lo correcto, aunque doliera, aunque significara que mi hijo, en algún lugar, estuviera enfrentando la consecuencia de haber tratado a su padre como una transacción pendiente. Un mes después, recibí la primera llamada directa de Mauricio desde que me fui. «Papá, ¿dónde estás? Llevamos semanas buscándote». «Estoy bien, hijo. Estoy de vacaciones». Su voz ya no tenía el tono paternalista de la cena de noviembre. Ahora había algo más parecido al pánico. Hice lo que cualquier hombre en pleno uso de sus facultades tiene derecho a hacer con lo que ha construido durante toda su vida, respondí con calma. Decidir su propio destino. Mauricio, esa casa fue el hogar de tu madre y el mío durante décadas. No es una cuenta bancaria, y ahora, cuando yo falte, será un lugar donde otros ancianos, quizás olvidados como yo, estaba a punto de serlo, encuentren compañía y dignidad. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. El silencio, esta vez, fue total. Supe, por primera vez desde que era niño, que había logrado dejar a mi hijo sin palabras no. Mauricio, querías asegurarte de que el patrimonio estuviera protegido, con o sin mi consentimiento. Hay una diferencia enorme entre cuidar a alguien y controlarlo. Colgué la llamada con el corazón latiendo con fuerza, no de rabia, sino del peso de haber dicho, por fin, después de meses de silencio estratégico,
todo lo que necesitaba decir. Renata, según me contó después doña Consuelo, entró en una furia que duró semanas, culpando a Mauricio de no haber manejado mejor la situación conmigo, como si yo fuera un cliente difícil y no su suegro. La relación entre ellos, ya tensa por otros motivos financieros que yo desconocía, una hipoteca que Renata había insistido en tomar para la casa de playa que tanto anhelaba y que ahora, sin la venta de mi propiedad como respaldo, se volvía una carga difícil de sostener, empezó a resquebrajarse. Mis nietos, curiosamente, fueron los primeros en buscarme por su cuenta, sin que sus padres lo supieran. Valentina me escribió un mensaje que guardo hasta hoy. Abuelo, no sabía todo lo que estaba pasando. Mamá y papá hablan de dinero todo el tiempo, y yo solo quiero saber cómo estás tú. Te extraño. Le respondí con fotos del mar de Punta Serena, con historias de Herminia y sus artesanías, con la promesa de que, cuando quisiera, tenía un lugar junto a mí para pasar unos días, lejos de las discusiones de sus padres. Esa pregunta me rompió el corazón de una manera que ninguna palabra de Renata jamás había logrado. Joaquín, yo los voy a querer siempre, a ti, a tu hermana. Lo que decidí no fue contra ustedes, fue por mí, para poder seguir siendo el abuelo que ustedes merecen, y no el problema que sus padres estaban tratando de resolver. Amigos de la familia, vecinos, incluso algunos primos lejanos, empezaron a enterarse de la historia, y las opiniones se dividieron. Algunos, como Rodolfo y Casimiro, me felicitaron por haber tenido, finalmente, el valor de ponerme a mí mismo primero. Otros, más cercanos a Mauricio, me acusaron de ser un padre rencoroso que estaba castigando a su hijo por un comentario desafortunado. Yo dejé que hablaran. Ya no necesitaba la validación de todos. Necesitaba, simplemente, la paz que había encontrado frente al mar de Punta Serena, y la certeza de que, por primera vez en años, mis decisiones eran completamente mías. Pasaron 6 meses. El otoño llegó a Punta Serena con vientos suaves y tardes cortas. Mi piel, antes pálida de tanto tiempo encerrado en la ciudad, se había bronceado con las caminatas matutinas junto a Herminia. Mi ánimo, antes apagado por meses de humillaciones silenciosas, había recuperado un brillo que ni yo mismo recordaba tener. Fue entonces cuando Mauricio apareció, sin avisar, una tarde de sábado, bajando de un autobús con una maleta pequeña y el rostro de un hombre que había hecho un viaje mucho más largo que el que separaba la ciudad de Punta Serena. Lo vi llegar desde mi balcón y por un momento pensé en no bajar, pero algo en su postura, en la manera en que caminaba con los hombros caídos, me hizo cambiar de opinión nozcadios. Lo dejé entrar. Le serví café, el mismo que Herminia me había enseñado a preparar con canela, y esperé. Renata y yo nos estamos separando, dijo, sin rodeos. Todo se vino abajo, papá. La hipoteca de la casa de playa, las deudas que no me había contado que tenía, y encima esto, lo de la casa, lo del fideicomiso. Me di cuenta de que no la conocía tanto como pensaba, y me di cuenta de que tampoco te conocía a ti. No sentí la satisfacción amarga que quizás hubiera sentido meses atrás. Sentí, en cambio, una tristeza profunda por mi hijo, mezclada con un alivio extraño, el alivio de que, finalmente, la verdad se abría paso entre tanto ruido. Lo sé, papá, o al menos ahora lo entiendo. Lo hiciste porque te dejamos de ver como a un padre, y empezamos a verte como un problema de logística. Su voz se quebró. Y lo peor es que dejé que pasara. Dejé que Renata hablara así de ti en tu propia mesa, en el aniversario de mamá. Nunca me voy a perdonar eso. Nos quedamos en silencio un largo rato, escuchando el sonido de las olas a lo lejos. No lo sé. Necesito reconstruir muchas cosas, empezando, si tú me lo permites, por la relación contigo. No para recuperar una herencia, papá. Ya entendí que eso no es lo importante. Sino porque te extraño a mi padre. Lo miré, buscando en su rostro al niño que alguna vez fue, y encontré, debajo de las arrugas del estrés y la vergüenza, algo genuino. Vamos a necesitar tiempo, Mauricio. Y honestidad, mucha honestidad. Lo sé, papá. Estoy dispuesto. Se quedó 3 días en Punta Serena. Caminamos por el malecón. Le presenté a Herminia,
a mis amigos del dominó. Por primera vez en años, hablamos no de finanzas, no de propiedades, sino de recuerdos. De cuando Amalia le enseñó a nadar en ese mismo mar, hacía más de 30 años, en ese mismo pueblo, en un viaje familiar que yo casi había olvidado y que él, para mi sorpresa, recordaba con lujo de detalles. Aquí fue donde mamá me enseñó a no tenerle miedo a las olas grandes, me dijo mirando el horizonte. Me decía, si le das la espalda a la ola, te revuelca. Si la enfrentas, te levanta. Tu madre siempre tuvo esa sabiduría, respondí con los ojos húmedos. Yo he pasado los últimos meses enfrentando mis propias olas, hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me han revolcado. No voy a mentirles diciendo que todo se resolvió con un abrazo en una playa. La reconciliación con Mauricio fue, y sigue siendo, un proceso lento, hecho de llamadas semanales, de visitas espaciadas, de conversaciones difíciles sobre lo que significa el respeto entre generaciones. Con Renata, la relación nunca volvió a ser la misma. Hablamos meses después, en una conversación breve y cordial, donde ella, para mi sorpresa, reconoció parte de su error, aunque nunca del todo. Algunas heridas, aprendí, no cierran igual para todos, y está bien que así sea. Con mis nietos, en cambio, la relación floreció de una manera que no esperaba. Valentina y Joaquín empezaron a visitarme en Punta Serena durante las vacaciones escolares, sin la supervisión constante de sus padres, aprendiendo de mí las cosas que ningún colegio enseña, a jugar ajedrez con paciencia, a apreciar un atardecer sin necesidad de fotografiarlo, a escuchar a los mayores no por obligación, sino por el placer genuino de aprender de su experiencia. La fundación en honor a Amalia creció más de lo que yo mismo hubiera imaginado. El primer año otorgamos becas a 12 jóvenes arquitectos de bajos recursos. El segundo año, la lista de solicitantes triplicó el número de becas disponibles, y tuve que buscar nuevos donantes para expandir el proyecto. Cada carta de agradecimiento que recibía de esos jóvenes, cada foto de sus primeros proyectos construidos, era un recordatorio de que el verdadero legado de un hombre no se mide en propiedades heredadas, sino en las vidas que logra tocar. La casa familiar, protegida por el fideicomiso, se convirtió, tal como lo había soñado, en un centro comunitario para adultos mayores del barrio. Cada martes, mientras yo seguía viviendo la mayor parte del año en Punta Serena, viajaba a la ciudad para participar en las tardes de juegos que organizábamos allí: ajedrez, dominó, lectura en voz alta y, sobre todo, compañía para aquellos ancianos que, como yo antes de esa cena de noviembre, habían empezado a sentirse invisibles para sus propias familias. Doña Consuelo, mi fiel vecina, se convirtió en la administradora voluntaria del centro, y cada vez que yo llegaba, me recibía con la misma frase: Ernesto Villalba, mira nada más en lo que convertiste tu dolor. Y yo sonreía, porque tenía razón. No convertí mi dolor en rencor, lo convertí en un legado. Han pasado ya 2 años desde aquella cena de noviembre, desde aquella copa de vino que bebí en silencio mientras mi hijo anunciaba, delante de todos, que era momento de venderme como quien vende un mueble viejo. Hoy, sentado en mi balcón de Punta Serena, viendo el atardecer teñir el mar de naranja mientras Herminia teje a mi lado, pienso en todo lo que aprendí en este camino. Aprendí que el amor de familia, cuando es real, no necesita imponerse con decisiones tomadas a mis espaldas, sino que se construye con respeto, con preguntas, con paciencia. Aprendí que la edad no nos convierte en cargas, sino que nos da la sabiduría para reconocer cuándo alguien está tratando de aprovecharse de nuestro silencio. Aprendí, sobre todo, que la dignidad no se negocia, ni siquiera con los hijos que uno más ama. Mauricio me visita ahora cada 2 meses, a veces solo, a veces con Valentina y Joaquín. Hemos reconstruido, ladrillo a ladrillo, como si de un edificio se tratara, una relación que estuvo a punto de derrumbarse por completo. No ha sido fácil, no fue rápido, pero es real, y eso, a mis 70 años, vale más que cualquier herencia. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es esto: nunca permitan que nadie, ni siquiera la sangre de su sangre,
les haga sentir que su vida, su historia, su dignidad, son una carga de la que hay que deshacerse. El respeto no es un favor que los hijos le hacen a los padres cuando envejecen. Es una deuda que la vida entera les debe, por cada noche sin dormir, por cada sacrificio silencioso, por cada no que se convirtió en un sí, con tal de vernos felices. Y si alguna vez, como me pasó a mí, el silencio de una familia que ya no los ve se vuelve insoportable, recuerden las palabras que Amalia le enseñó a nuestro hijo en este mismo mar, hace tantos años. Si le das la espalda a la ola, te revuelca. Si la enfrentas, con calma, con dignidad, sin gritos ni venganzas, esa misma ola que amenazaba con hundirte termina, tarde o temprano, levantándote. A mí me levantó. Y espero, con todo el corazón, que a quien esté escuchando esta historia, también lo haga.